No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Más de 800 presos colombianos han sido deportados desde Ecuador a Colombia, esto a través del paso fronterizo de Rumichaca, en una operación que desata una nueva tensión diplomática entre los gobiernos de Petro y de Noboa. Colombia ha protestado formalmente, asegura que esta medida se tomó sin coordinación, tampoco protocolo bilateral. Hoy en Ángulo vamos a abrir el debate sobre las implicaciones políticas, diplomáticas, también humanitarias de este traslado que, dice Ecuador, fue anunciado con debido tiempo y con protocolos. Colombia ha puesto en libertad a estos reos por no tener cargos en su país. Empezamos. Ciudadanos colombianos que cumplían condenas en Ecuador por varios delitos son deportados a su país. Esta acción se logra gracias a las reformas legales impulsadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa, reafirmando el compromiso del Estado ecuatoriano con la seguridad y el orden público. Juzgado de Colombia en Tulcán, ¿desde dónde proceden? Nosotros tratemos de colaborar con las autoridades de ambos países. Bueno. La deportación de reos colombianos a su país se lo realiza con todas las garantías y derechos que la ley los otorga. Este operativo, que busca reducir la carga en el sistema penitenciario ecuatoriano, representa un ahorro significativo para el Ecuador y marca un nuevo hito en materia de seguridad. Ecuador nos responde con desdén. No está bien la patria de Manuelita Sáenz. Pueden acercar y no alejar. El proyecto Gran Colombiano de Bolívar, que podría tener otro nombre, por ejemplo, Amazonía, es el corazón vital del mundo y por tanto no debe dividirse. Si la Gran Colombia entra en guerra la humanidad. Si la Gran Colombia se encuentra la humanidad. La decisión del gobierno de Ecuador de deportar a personas privadas de la libertad hacia Colombia exige que cada procedimiento garantice plenamente los derechos de nuestros connacionales. Los organismos defensores de derechos humanos deben ser garantes de estos procedimientos. Además, se debe fortalecer la comunicación interinstitucional que facilite el desarrollo de estas medidas y así cumplir con los roles correspondientes a cada entidad territorial. En coordinación con el puesto de mando unificado de Ipiales en instancias de orden nacional, nuestro equipo de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Nariño ya se encuentra en la zona atendiendo la situación. Las dos últimas reacciones del presidente Petro, también del gobernador de Nariño. El primer video fue el que colgó la presidencia de Ecuador con respecto a esta deportación que se dio en el último fin de semana. La Cancillería de Colombia ya ha emitido una nota de protesta diplomática contra Quito, señalando que la entrega de los reclusos colombianos se hizo de manera unilateral y en incumplimiento del derecho internacional. El organismo afirma en un comunicado que Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el gobierno de Ecuador por este gesto inamistoso hacia ese país. Se encuentra, dice el comunicado, evaluando las acciones pertinentes para atender la situación. Por su parte, la gobernadora de la provincia ecuatoriana del Carchi, Diana Pozo, que dice ha supervisado la operación en el puente fronterizo, ella afirmó que la acción se realizó bajo custodia de decenas de policías, de militares ecuatorianos, quienes controlaron la marcha de los reclusos, vistiendo uniformes naranjas hasta la frontera colombiana, a las afueras de Tulcán. A través de un decreto y un acuerdo ministerial han sido deportados más de 800 PPLs que han estado en los centros de privación de libertad a nivel nacional. Los privados de libertad, la cédula de identidad, han podido ya trasladarse a Colombia de manera normal y las personas que no lo han tenido este documento se han demorado, sí, y los han estado haciendo por parte de migración con la huella digital. Nosotros como Gobernación del Carchi hemos articulado con el patronato, con el municipio, baterías sanitarias para que ellos puedan estar en unas condiciones dignas también y sobre todo hemos brindado un refrigerio. Tenemos registrado que
Llegaron los PPLs de la provincia de Chimborazo, la provincia del Napo, la provincia de aquí del Carchi, y en este momento también existen otros PPLs que llegaron con las respectivas seguridades dadas por la Policía Nacional de la provincia del Cañar y también de Imbabura, cumpliendo nuestra misión institucional de mantener el orden público, y en esta vez como Policía Nacional estamos dando la seguridad, ¿no? Lógicamente en coordinación con nuestras autoridades administrativas, como lo indiqué anteriormente, que está a cargo de la Subsecretaría de Migración. Personal militar en apoyo a la Policía Nacional, a la SNAI, estamos garantizando también la integridad de las personas privadas de libertad hasta que puedan abandonar el territorio ecuatoriano. Gracias a Dios ya tenemos la libertad ya. Ajá. Y agradecido con el gobierno ecuatoriano y el gobierno colombiano por darnos otra oportunidad. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy y muestran sus lados en este ángulo. En Colombia le voy a dar la bienvenida al mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, experto en asuntos de seguridad nacional. Gracias por estar con nosotros, mayor Rodríguez. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Saludo también a Carolina Loza León. Ella es periodista especializada en política exterior, Ecuador y Colombia. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Bienvenida. Y la bienvenida también en Ecuador a Rafael Ollarte. Él es abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Abogado Ollarte, bienvenido. Placer, doña Ruth. Un placer estar con usted, con todos los amigos de NTN 24. Gracias a los tres por participar. Vamos a empezar este diálogo aquí. Carolina, voy a empezar con usted. ¿Qué responsabilidad, a criterio suyo, después de conocerse esta información que ya pasa de lo dicho al hecho, porque ya el gobierno de Ecuador lo había anunciado algunos meses antes, ¿qué responsabilidad tiene aquí el Estado colombiano frente a estos ciudadanos que han sido deportados a su país, y cómo se ha dado de forma coherente alguna respuesta política, como lo están señalando, enfrentamientos no solo diplomáticos sino políticos entre Ecuador y Colombia con respecto a este traslado? Adelante. Esta noticia se da en medio de un feriado parcial en el país, un festivo, como lo dicen en Colombia, y realmente deja muchas preguntas. O sea, pues escuchamos que han sido trasladados de varias cárceles, hay más que se está planificando en que sean trasladados, cómo se dio este primer traslado, y pues la respuesta de Colombia ha sido clara, y esto requiere una coordinación interinstitucional bastante fuerte, porque es un número grande de personas, se necesita saber todos los casos. Entonces, la respuesta de Colombia deja entrever mucho, que esto me da la impresión que ha sido bastante rápida la respuesta. El gobierno ya tiene un antecedente de tomar decisiones a gran escala sin consultar a sus contrapartes. Lo ha hecho aquí en Ecuador en días recientes en otros ámbitos. Pero deja esa pregunta, o sea, las responsabilidades del gobierno colombiano, ¿cómo va a responder esas responsabilidades? ¿Tuvo el tiempo para generar la coordinación interinstitucional? ¿Y cuáles van a ser tal vez posibles debilidades que se enfrentan en una situación como esta, ¿no? Porque pues requieren varios ministerios, requiere coordinación, requiere revisión de cada caso, de las penas, también si hay personas que tienen casos especiales, digamos adultos mayores, personas con enfermedades, todo esto, ¿no? Entonces lo que a mí me queda en el momento es una gran duda de cómo se dio esto y cómo va a responder el gobierno colombiano, porque parece que fue una decisión, ha sido una decisión unilateral, eso es claro, pero de un momento a otro, y deja muchos espacios, ¿no? Muchos vacíos.
Hablando de esos vacíos, gracias por esta primera intervención, Carolina. Abogado Rafael Ollarte, después de escuchar esta primera intervención, ¿cuál es su percepción sobre este caso a criterio suyo? ¿Se está generando un vacío judicial aquí al aceptar deportaciones o al tener que lidiar con estas deportaciones sin una coordinación legal entre países en el caso que así sea, como lo está señalando Colombia? Ya Ecuador ha dado su versión al respecto y ha dicho que este anuncio ya lo ha hecho con anterioridad. Sí, a mí me parece llamativa la actitud de Ecuador y de su gobierno, desde que nosotros, a diferencia de Perú y de Colombia, somos suscriptores del Convenio de Estrasburgo del 83 sobre traslado de condenados. No solo eso, que con Perú y con Colombia nosotros tenemos convenios sobre traslados de condenados que establecen reglas similares. Es decir, primero, la comunicación respecto del eventual traslado de un condenado para que cumpla la condena en el otro estado parte debe ser realizado por vía diplomática, embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa comunicación tiene que ser con las informaciones que se entreguen, aceptadas por el Estado territorial para que se produzca la entrega y para que esa persona cumpla la pena en el Estado territorial que acepta el traslado. El Ecuador se ha pasado lamentablemente tanto el convenio de Estrasburgo como el convenio con Colombia sobre traslado de extranjeros. El Ecuador entonces unilateralmente ha deportado a estas personas y esto nos genera, además de la violación de estos tratados, unos problemas del derecho interno en el caso ecuatoriano respecto de la situación jurídica de esos condenados. Porque hasta donde se sabe, esos condenados no han sido indultados por el presidente de la República. Simplemente se ha comunicado su deportación al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, que es el que se encarga de administrar los centros penitenciarios en Ecuador. Esas personas han sido trasladadas a la frontera, han sido expulsadas del país y naturalmente Colombia, tal como Ecuador, no puede rechazar el ingreso de los nacionales. Ahora, ¿qué ocurre con estas personas en Colombia? Naturalmente no van a cumplir la pena en Colombia. Colombia los recibe en calidad de deportados y como cualquier deportado entran libremente a la nación colombiana y estas personas han recuperado la libertad. Hemos escuchado a un señor, a un reo, a una persona condenada a agradecer la segunda oportunidad que se le brinda. Eso es lo que está haciendo lamentablemente en el Ecuador. Es una acción improvisada, imprevisora, irresponsable e ingenua por parte del Ecuador. Porque se le amenaza a estas personas con que si retornan al Ecuador antes de los 40 años, que es lo que señala nuestra ley migratoria, se le hará cumplir el resto de la pena, veremos si no están prescritas en ese momento, más 3 años. En un país que no tiene ningún control migratorio, donde la gente entra y sale alegremente, es una acción, primero, violatoria del derecho internacional, violatoria del derecho nacional ecuatoriano e inconveniente. Gracias por esta primera intervención, abogado Rafael Ollarte. Voy a darle la palabra al mayor Rodríguez. Mayor Rodríguez, ¿actuó Ecuador dentro de su soberanía? ¿Cómo lo ve usted? ¿O violó acuerdos bilaterales o internacionales? No, aquí lo que está claro es que no hubo una organización entre el gobierno colombiano y el gobierno de Ecuador. El gobierno de Ecuador está haciendo lo correcto, lo que tiene que hacer. Sacó esa cantidad de bandidos que, recordemos, no son ningunos angelitos, lo saca. El problema va a ser para nosotros porque están en la frontera y pueden hacer cualquier cosa, pueden empezar a delinquir. Lo que se ve claramente es que como no hay lazos entre Daniel Noboa y el presidente Gustavo Petro, porque aquí da la impresión que se cuida es al criminal y el resultado es la paz total. El resultado es que en la política del presidente Gustavo Petro, desde que llegó él, se han incrementado estos grupos armados un 45%. Lo que va a pasar es que primero van a quedar libres. Los convenios no están claros. Allá vemos que está la canciller encargada. 4 veces ya hemos cambiado de canciller. Con las relaciones con Ecuador no son las mejores. Vimos que Gustavo Petro fue a la posesión a pesar de haber hablado mal del gobierno de Ecuador, pero extrañamente se esconde en Manta. Todavía no sabemos ni a qué fue ni con quién se ve. Pero aquí hay algo todavía mucho más grande. Y es que en Ecuador, ustedes saben, ustedes tienen 2 grupos muy grandes, los choneros y los lobos. Aquí en Colombia tenemos 4 grupos inmensos, el ELN, las disidencias de las FARC, las segundas Marquetalias, Clan del Golfo. Pero eso viene desde Venezuela, eso es un crimen
que ya está traspasando fronteras. Eso es lo que realmente, el meollo del asunto es qué está pasando con esta delincuencia, con este narcotráfico, porque aquí hay personas que han extorsionado, que han secuestrado, que han robado, hay personas que han abusado de otras personas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos estos delincuentes que están hoy en Colombia y los dejan allí? Entonces, aquí el problema es más allá de los 800 presos, es mucho más grande, es lo que está pasando en Latinoamérica, pero todo es producto del narcotráfico. Ese es el problema más grande. Claro que, para responder su pregunta, claro que Ecuador... Mayor, sí. Quería interrumpirlo en un momento porque antes de darle la palabra al abogado Ollarte sobre esto que usted ha comentado, preguntarle, ya que usted lo ha puesto sobre la mesa, ¿qué riesgos implica para la seguridad ciudadana la liberación que se ha dado de estas personas que estaban privadas de la libertad en Ecuador, ahora han sido trasladadas a sus países de origen, a su país de origen, que en este caso es Colombia, y muchos de ellos ya están, pues, libres? Bueno, facilito. Una persona que abusó, no sé si puedo decir esta palabra, abusó sexualmente de alguien en Ecuador. Va caminando y vive en Neiva, en cualquier ciudad, 10 horas, sin plata, sin comida, lo que puede hacer por el camino. Aquí hay asesinos, gente que ha extorsionado y que ha secuestrado. ¿Qué va a hacer si ellos no saben trabajar? Lo único que saben es delinquir. Pues eso es lo que va a suceder si hay unos buses y los están llevando a Bogotá y a Medellín, a algunos. Pero estamos viendo en las imágenes que están pidiendo aventones, la gente no los conoce, la gente de muy buena fe los termina llevando y cualquier cosa puede pasar. Repito, ellos no son ningunos angelitos, ellos son unos bandidos y bien peligrosos. Gracias por esta intervención, abogado Ollarte. Quiero escuchar aquí su respuesta, si tiene algo que refutar sobre quizás este fallo en la cooperación judicial entre Ecuador y Colombia sobre el traslado de condenados y algo que acotara a lo que decía el mayor. Sí, bueno, yo realmente lamento la situación de Colombia, entiendo lo que dice el señor mayor, en el sentido de que esto es un problema para Colombia. Ecuador no ha obrado bien. Si se hubiesen aplicado los convenios de transferencia de reos, ¿qué hubiese ocurrido? ¿Qué ocurre en un traslado ordenado, legal, jurídico de reos? La embajada colombiana hubiese solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatorianos el traslado a Colombia del reo fulano de tal, que ha cometido tal delito y que tiene tal condena. Ecuador analiza y ve si otorga o no el traslado. Otorgado el traslado, se le entrega en frontera. ¿Para qué? Para que las autoridades colombianas, con su consentimiento y con el consentimiento del reo y con el consentimiento del Ecuador, cumpla la pena en Colombia, porque para eso son los convenios de transferencia o convenios de traslado. No es para poner a la persona en la frontera y dejarla libre, pues como es lo que ha ocurrido. Ahora, ¿qué pasa con Colombia? Colombia, cuando tiene que recibir un nacional, lo mismo que pasa con cualquier otro estado parte, por ejemplo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede impedir el ingreso de un nacional. Pero Colombia no tiene jurisdicción para hacer cumplir las penas en Ecuador. A ver, si nosotros fuésemos, y lo voy a decir con mucha dureza en contra de nosotros mismos, una nación civilizada, a nosotros lo primero que nos interesa es que una persona que ha violado la ley ecuatoriana cumpla la pena en Ecuador, por excepción en Colombia, con el convenio de traslado de reos, y que además cumpla con la reparación civil y el pago de costas. Nada de esto ha ocurrido en apariencia, sino que estas personas que están cumpliendo condena y a las cuales no se les ha indultado, ¿ya? Es decir, siguen siendo unos delincuentes en cumplimiento de condena, los pones en la frontera. De los primeros 480 reos, solo 11 tenían cuentas judiciales pendientes en Colombia y que han sido trasladados a centros de detención en Colombia. El resto están libres. ¿Perjudicial para Colombia? Entiendo que sí, como lo he escuchado el mayor, pero también es perjudicial para el Ecuador, que la gente, que nosotros estemos anunciando que si usted delinque en Ecuador no cumple la pena, sino que será deportado. Voy a darle la palabra inmediatamente al mayor. Me está pidiendo la palabra. Veía que estaba con algún tipo de intención de refutar algo que estaba expresando aquí el abogado. Mayor, lo escucho antes de darle la palabra a Carolina. Adelante. Ojalá nosotros
el presidente de Colombia pensara igual que el presidente de Ecuador. Está claro. Lo que ahí ustedes tienen es un hacinamiento en todas las prisiones, un hacinamiento increíble. Aquí está claro, aquí faltó cooperación. ¿Por qué? Porque Daniel Noboa desde el 2024, desde finales de año, está diciendo, les voy a devolver a los presos, le voy a devolver a los presos. Pero como aquí indultan y apoyan, o para que no se les olvide, hace 3, 4 semanas el presidente Gustavo Petro se subió a la tarima con los peores criminales de Medellín, de Antioquia, con los peores criminales. Hoy tiene de gestores de paz a los peores delincuentes de la historia. Personas como Salvatore Mancuso, que tienen en su conciencia más de 12.500 víctimas mortales de los paramilitares en Colombia. Entonces, no, señor, Ecuador actuó como tiene que actuar, está intentando salvar a su país, sacar a ese poco delincuentes. Y si Colombia y si el gobierno de Colombia no quiere hacer nada, pues él tiene que hacer. O es que también no se nos olvida cuando Gustavo Petro devuelve 2 aviones de Estados Unidos cuando ya estaban en tierra colombiana y los devuelve y casi nos meten en un problema de enormes proporciones donde nos iban a meter aranceles al 50% con Donald Trump, con Estados Unidos. Entonces, Ecuador hizo lo correcto. Que Colombia no haya querido apoyar a Ecuador es otra cosa, pero desde diciembre del 2024 yo estoy escuchando al presidente Daniel Noboa que va a devolver a los presos. Carolina, algo que acotar y también, ¿qué revela esta situación sobre la crisis carcelaria que tenemos en el Ecuador y también la situación que está poniendo sobre la mesa de debate aquí el mayor? Ecuador definitivamente no hizo lo que tenía que hacer. O sea, lo que demuestra es una torpeza al llevar procesos. A nivel de política exterior, el país ha dado unos precedentes bastante alarmantes, porque si bien el mayor Rodríguez dice son criminales, hay un populismo punitivo, y algo escucho eso en su discurso, ¿no? De que hay que meterlos presos y todo. Ecuador va en estados de excepción, tenemos un problema de seguridad, pero solo ha habido repuntes. En la provincia de Manabí ha habido una serie de asesinatos en trayectos, no parece que mejora la situación. La gente no tiene una sensación de seguridad, pero tenemos estas respuestas que son cosméticas, no son respuestas que hay un cambio de raíz. Y es alarmante porque pues ha habido una alza de impuestos para financiar a las Fuerzas Armadas y la policía. No vemos resultados, sabemos que que mientras más tiempo pasa en esto es más fácil que penetren el narco y las estructuras criminales en el Estado, tanto en las Fuerzas Armadas, la policía. Entonces vemos un populismo punitivo, vemos un repunte de violencia. No es una medida, yo creo que es una medida que responde más al hacinamiento que ha habido y las condiciones en las cárceles del Ecuador. No hay un control de militares en ciertas cárceles. Hemos tenido nuevamente problemas y revueltas en las cárceles. Entonces no hay un control total de las cárceles. Y ha pasado un montón de tiempo respecto a esto, o sea, desde que Noboa había prometido cambios. Entonces, yo creo que es más una respuesta al hacinamiento, porque también son costos, ¿no? Tener a personas, a extranjeros en cárceles en el país. Recordemos que hay ecuatorianos en cárceles en Estados Unidos y en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, precisamente por el tema del narco. Pero también creo que esa medida que le ha tomado y por la nacionalidad y señalando la nacionalidad, crea también un espacio para estigmatización, que es bastante alarmante. Entonces, lo que más me preocupa a mí aquí es que no ha habido un debido proceso, que no se respeta un debido proceso. Y claro, podemos aplaudir, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir aplaudiendo medidas que se toman de un minuto a otro? Cuando no hay una coordinación interagencial, o sea, es sumamente torpe para los que hemos tenido experiencia trabajando en instituciones públicas. La frontera de Rumichaca es porosa. Es una frontera donde no puedes tener un control completo. La persona puede regresar de manera irregular. Entonces, es un problema para Colombia y para Ecuador el que lo hace. Entonces, más allá
o sea, veamos más allá de lo punitivo, veamos más allá de ese populismo penal que existe, ¿no? De más cárceles, más cárceles, más penas, pero no hay un cambio. Y lamentablemente, quieran o no, en el cambio también se tiene que hablar de una rehabilitación social para que la persona no pueda caer en esto nuevamente. Esa es la idea, porque si yo pongo penas, la persona está tantos ya de años, vuelve, reincide y regresa. ¿De qué cambio estamos hablando? Y en Ecuador lo estamos viendo. La violencia se mantiene, el temor se mantiene para los ecuatorianos y no vemos cambios de raíz, solo cambios cosméticos. Mira. Voy a tener que pagar un corte comercial. Enseguida le voy a dar la palabra, después del corte, al abogado Rafael Ollarte, que me acompaña, abogado constitucionalista. También desde Colombia, el mayor Germán Rodríguez, experto en asuntos de seguridad nacional, y Carolina Loza, que es periodista especializada en política exterior, temas que tienen que ver con Ecuador y Colombia. Estamos hablando aquí en Ángulo. Ecuador ha dado inicio a una masiva deportación de presos a Colombia, son colombianos, que denuncia un acto unilateral. Así lo ha dicho el gobierno de Gustavo Petro. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Presos colombianos expulsados no van a poder volver a Ecuador en 40 años. Ha sido el ministro del Interior ecuatoriano, John Reinberg, que ha asegurado que los 1.000 presos que están siendo deportados a Colombia no van a poder regresar con facilidad a Ecuador. De esta manera lo manifestaba. Como ministro del Interior, cumplo con informar al país que iniciamos el proceso de deportación individual de 1.000 ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas que estaban finalizando su pena privativa de libertad en el país por robo, recepción, tráfico ilícito de sustancias y delitos contra la propiedad. Esta acción forma parte de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado. Quienes atenten contra la seguridad del país no tienen cabida aquí. Estos delincuentes tienen prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años. No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles. Seguiremos firmes, la seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo. Seguimos con el debate aquí en Ángulo. Hace un momento justamente Carolina señalaba que esto de los 40 años podía ser posible como podía no ser tan posible. Quiero escuchar la opinión del abogado Ollarte. Luego le voy a dar la palabra al mayor Rodríguez sobre esto que ha publicado el ministro Reinberg, ministro del Interior de Ecuador, diciendo que en 40 años este grupo de colombianos no podrá retornar a Ecuador bajo ningún aspecto, ni a delinquir ni a turistear. Adelante, abogado. Una política de tolerancia cero con el delito no es premiar al delincuente. Una política de tolerancia cero con el delito implica que una persona que delinque en Ecuador es procesada en Ecuador, condenada en Ecuador, cumple su pena en Ecuador, salvo que haya un convenio de transferencia que haga que esa persona cumpla la pena en su país de origen, y una vez cumplida la pena en el Ecuador, se le deporta y se le prohíbe el reingreso al Ecuador por 40 años. Esa era la regla, ministro Reinberg. No esto de interrumpir el cumplimiento de una pena. ¿Usted, ministro Reinberg, cree acaso que un expresidiario, porque ya lo son, colombiano, que delinquió en Ecuador, que no cumplió la pena en Ecuador, que no ha cumplido con la reparación civil en Ecuador, y usted le pone en la frontera, esa persona se siente aventajada o desventajada? Naturalmente se siente agradecida, pues. Esa persona ya no cumplirá la pena en el Ecuador. Y la gran amenaza que usted le dice es que si retorna al Ecuador dentro de los siguientes 40 años, va a terminar de cumplir la pena privativa de libertad más 3 años. Eso es una ingenuidad en una nación con un escaso, por no decir nulo, control migratorio. Eso no es cumplir con el deber que tiene el jefe del Estado ecuatoriano respecto de la seguridad pública en el Ecuador. No es como se ha dicho acá que el presidente no va a estar cumpliendo con lo que está cumpliendo con los ecuatorianos, dejar libre a los delincuentes. Eso es promover la delincuencia. No solo que no nos garantiza que esa persona no reingrese al Ecuador a delinquir, sino que nos garantiza que personas que no han delinquido, con ese alegre anuncio que hace
el gobierno ecuatoriano, vengan pues entonces al Ecuador de otros países a delinquir acá, si estamos de oferta. Usted delinque acá y si por casualidad te han condenado, no te vamos a hacer cumplir la condena, te vamos a deportar. Está de oferta el Ecuador entonces para los delincuentes. Mayor, ¿en qué concuerda, en qué discrepa con la preocupación esto que manifiesta el abogado Ollarte? Pues claro que en Colombia también quisiéramos que el delincuente se quede en prisión en Ecuador, está claro. Pero el presidente de Ecuador tiene que salvar su país, tiene que salvarlo. Y estos delincuentes siguen extorsionando hoy desde las cárceles de Ecuador. Hoy mismos tienen unos call centers en Ecuador y están delinquiendo desde las cárceles del Ecuador. Por si no se les olvida también, hace pocas semanas los comandos de fronteras entraron a territorio de Ecuador y acabaron con la vida de 11 soldados del batallón de la Brigada de Selva número 23, allá en Ecuador. Entonces vuelvo y digo, aquí el problema es, primero, yo sí estoy de acuerdo con la mano dura, ojalá ustedes tuviesen más cárceles estilo Nayib Bukele, ojalá. Lastimosamente Colombia está exportando delincuentes, lastimosamente, pero aquí lo que no se entiende es que esto es transnacional. Mire lo que pasó con Raúl Reyes cuando hicimos un operativo en la frontera con Ecuador. ¿Qué le tocó hacer a los guerrilleros? Meterse un poquito más. En ese tiempo tampoco hubo coordinación con el presidente Correa y con el presidente Álvaro Uribe. Pues esta vez es lo mismo, pero al revés. Aquí Daniel Noboa que está defendiendo a Ecuador y tenemos un presidente alcahueta con estos criminales. ¿Y cómo se le va a poder decir algo a Gustavo Petro cuando lo que hace es devolver un avión desde Estados Unidos para que no maltraten a las personas que están ahí? Entiendo que en el caso de Estados Unidos habían personas inocentes, en su gran mayoría, pero estos son delincuentes. Y vuelvo y le repito, desde el 2024 Daniel Noboa está diciéndolo él mismo, pilas que les vamos a devolver a 800 criminales, pilas y el gobierno nada de nada, porque como el gobierno en Colombia en ese momento abraza y los quiere y los apapacha y los consiente a todos los criminales, este es el verdadero problema de lo que está sucediendo. Carolina, ha dicho el mayor, presidente alcahuete de Colombia, la responsabilidad de Colombia en este proceso. Cuando dice el mayor, fue anunciado con algún tiempo de antelación por parte del gobierno ecuatoriano. El Ejecutivo dice que el 80% casi de los presos que hay en Ecuador de esta nacionalidad son los que han sido expulsados, que no hay ya capacidad, hay un hacinamiento grave. ¿Qué decir? ¿Cuál es el pensamiento, la reflexión que se tiene en Ecuador sobre lo que hace y cómo lo juzga el presidente de Colombia? Creo que hay un tema, y nuevamente voy al tema del populismo punitivo. No se puede hablar de personas, quitar completamente la humanidad. Sí han hecho cosas cuestionables, han cometido crímenes. Pero también si yo solo hablo de esta manera y de encerrarlos, primero es un gasto súper grande para el Estado. Si voy a seguir encerrando gente, y no hay una solución. El tema es que las soluciones no son promesas de campaña que apelen al común de las personas, ¿no? Decirles, bueno, esto va a tomar años para poder llegar a una situación, vamos a poder mejorar en ciertos aspectos. Toma años, toma diferentes administraciones. Entonces, si tú estás en promesas de campaña, quieres mantener una popularidad como político, no es la vía. Y creo que esto la administración actual la tiene clara y por eso toma estas decisiones. Es un problema transnacional, como dijo el mayor, completamente, pero eso requiere cooperación y trabajo conjunto. Y por eso existen acuerdos y por eso existe la diplomacia. Es clave y el Ecuador ha tenido, si vamos a empezar a ver los récords de nuestros presidentes, el Ecuador tuvo un antecedente con México bastante alarmante al invadir su embajada. Más allá de los problemas internos que llevaron al Ecuador a hacer esto y que fue popular en el sector ecuatoriano por lo que representaba a quien se detenía, sí deja un precedente para las misiones internacionales en el Ecuador. Ver que un presidente es capaz de hacer eso y que no va a respetar un espacio que es de jurisdicción de su país. Entonces, vamos por esa parte. Ecuador está erosionando
el trabajo diplomático de años y acuerdos bilaterales. Entonces, es un trabajo transnacional. El tema de narcotráfico nos afecta a toda la Gran Colombia, como bien lo mencionaron, y se deben tomar decisiones conjuntas. Entonces, yo puedo avisar que tengo esta iniciativa, que tengo esta intención de hacer algo, pero no puedo coger y decir, este problema es tuyo de un día para otro. ¿Qué puede haber en materia de retaliación diplomática? No sabemos aún, pero nosotros también tenemos ecuatorianos cumpliendo condena en Colombia, obviamente. Entonces, siento que se da una impresión de que es más liberarse de un problema, de un hacinamiento que existe en las cárceles sin pensar en un trabajo efectivo. Simplemente es deshacerse de un problema. Entonces, si vamos a seguir hablando de maneras punitivas y qué tan es un presidente, si se muestra amigable o no, hay temas también de rehabilitación social si queremos soluciones a largo plazo. Y no estamos viendo que aquí se piensen soluciones a largo plazo. Y las soluciones también a corto plazo son soluciones como esta. Pero no son soluciones que me están brindando más seguridad a un ecuatoriano, que le están brindando una mejor sensación de seguridad, que las cosas han mejorado. Se siente que hay una empeora y se da en una semana donde ha existido un repunte de violencia, donde hubo un ataque a un periodista en la provincia de Manabí, donde hubo un asesinato. Entonces, en vehículos, cuando la gente se está desplazando, entonces también parece ser una distracción, porque tomas estas decisiones y dices, estamos avanzando, pero ¿estamos avanzando realmente? ¿Hay un cambio de fondo? No veo realmente ese cambio. Entonces son soluciones que nos afectan a los dos países, porque ahora tienes gente que puede que no esté cumpliendo su condena, que pueda cruzarse por una frontera porosa. ¿De qué estamos hablando? Vamos a volver luego del corte comercial ya con las conclusiones en ángulo, hablando sobre estas retaliaciones diplomáticas que podrían darse, la cooperación también que ha mencionado Carolina entre los dos países con un problema común, con un problema además regional. Volvemos luego del corte comercial, esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha aseverado que se han seguido los procedimientos legales, dice él, para el proceso de deportación de cerca de 1.000 presos colombianos que comenzó el fin de semana, el pasado viernes, para ser específica, una acción que Bogotá ha considerado unilateral e inamistosa. El presidente Noboa defiende la deportación de estos presos y ha recordado en una entrevista otorgada en las últimas horas en una emisora ecuatoriana que un preso extranjero tiene prioridad, por ejemplo, en salud sobre un joven ecuatoriano de 20 años. Esta en algunas de las razones que ha priorizado el Ejecutivo para tomar esta decisión, que ha sido cuestionada por algunos sectores ecuatorianos y también colombianos. Vamos ya con las conclusiones en ángulo, hablando de lo que va a traer consigo estas deportaciones que representan en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. Ya Colombia ha dicho que va a tomar en cuenta de qué forma se presentan algún tipo de retaliación en el caso de darse. Voy a empezar con usted, abogado Ollarte, abogado constitucionalista. ¿Cómo lo ve usted? Ya manera de reflexión. 2 minutos para cada uno de mis panelistas. Empiezo con usted, lo escuchamos, Rafael. Bueno, si se trata de que la cárcel no soluciona el delito, liberemos a todos los delincuentes. Naturalmente, esa no es la solución. En Ecuador esto ya se lo hizo hace 18 años en Montecristi, año 2007. Se liberaron a 1.500 presos con la misma excusa del hacinamiento. Y el sistema y el crimen en el Ecuador se agudizó con esa antojadiza decisión. Es que los dejamos libres porque los presos delinquen desde las cárceles y desde ahí realizan sus extorsiones. Es que libres sin duda no lo van a poder hacer, pues. Perdóneme, pero la frontera hasta Quito está a lo sumo a 4 horas de distancia. Estamos a la vuelta de la esquina. ¿El Ecuador tiene acaso control fronterizo? ¿Tenemos un control migratorio? ¿Podemos garantizar que esa gente que se ha ido a Colombia, y hablo de los intereses del Ecuador, no los de Colombia,
no reingresarán al país a cumplir la misma actividad que cumplían con anterioridad en el Ecuador. Una nación que no controla sus cárceles tampoco controla las calles, pues. Entonces, lo que está haciendo el gobierno del Ecuador, además con la muy mala explicación de que la salud de un preso extranjero está sobre la salud de un joven ecuatoriano, esa es una pésima explicación, pues porque lo que me está diciendo entonces es que no podemos controlar las cárceles, es que si apresamos a una persona, no la podemos tener acá y por lo tanto la pongo en frontera. Si además sí hay cómo hacer las cosas bien, no sé por qué nos empeñamos en hacer mal. Sí tenemos convenio con Colombia de traslado de reos. Eso se puede hacer ordenadamente, no para ponerles en libertad como alegremente hemos hecho. No estamos cumpliendo con nuestro deber de que el delincuente tiene que cumplir la pena, sino en Ecuador, en su país de origen, a través de los convenios de transferencia. A estas gentes se les ha puesto en libertad. No sé en qué sentido se está diciendo que el presidente Noboa está cumpliendo con nosotros algo, poniendo en libertad a delincuentes extranjeros que no han cumplido la pena en el Ecuador y que no han cumplido con la reparación civil. Gracias, abogado. Mayor Germán Rodríguez, su turno de las conclusiones. Adelante. Bueno, está claro que hubo falta de coordinación entre Ecuador y Colombia. Por una parte, pues felicito a la intención del presidente de Ecuador, pero por otro lado se le jaló las orejas al gobierno de Colombia porque eso se sabía desde el 2024 y no se tomaron las cartas en el asunto. También otra conclusión importante es lo que está pasando en el crimen transnacional, narcotráfico, minería ilegal, todos estos grupos que están cogiendo fuerza, por ejemplo el Tren de Aragua, eso es algo que hay que analizarlo. El problema aquí es más político, que el gobierno de Ecuador no se la lleva ni con el gobierno de Colombia ni con el gobierno de Venezuela por obvias razones, y para mí lo que hizo Ecuador pues fue algo impopular para algunos, pero él está intentando solucionar su problema de orden público tan tenaz y tan berraco y el hacinamiento tan increíble que tiene las cárceles en Ecuador, que siguen delinquiendo desde las cárceles. Gracias. Turno de Carolina Loza, periodista especializada en política exterior, en los temas que tienen que ver con Ecuador y Colombia. La escuchamos en sus conclusiones. Adelante, Carolina. Se siente que Ecuador arrastró en su juego de seguridad, que es una política que parece que es de gato y ratón, ¿no? Es punitiva, pero no hay un cambio. O sea, tenemos un sistema judicial podrido a ese nivel de la corrupción, de la penetración de estructuras criminales, pero no se hace nada al respecto. Entonces, ¿qué se hace? Votar sin una coordinación previa con Colombia. Entonces, esto nos pone a los dos en riesgo, a los dos países en riesgo. No fue acertada en cómo se llevó. Podría haber un poco más de prevención de parte de Colombia a nivel diplomático, pero eso también habla muy mal del actor diplomático en el que se ha convertido en el Ecuador, que puede tomar decisiones de manera unilateral de un momento a otro. Y hablando también del tema de salud, me parece súper errado cuando dice eso, cuando hubo un brote de tuberculosis dentro de las cárceles. Eso es un problema de salud pública que afecta a todos, incluso a los que estamos afuera. Y no se hizo nada al respecto. Se mantuvo silencio alrededor de este tema. Pese a que medios independientes reportaron en este tema, no había acceso, no había ningún tema de salud. Entonces, ¿de qué salud estamos hablando? Entonces, creo que tenemos que ver más las estructuras y dejar de pedir y pensar que los resultados son medidas que son solo soluciones a un nivel cosmético y no son medidas que cambian la estructura del problema tan grande y transnacional que tenemos aquí en el Ecuador. Voy a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Más de 800 presos colombianos han sido deportados desde Ecuador a Colombia en una operación sin un previo acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. Así lo ha dicho y lo ha manifestado Colombia, quien ha protestado formalmente, mientras Ecuador defiende su decisión. Este ha sido nuestro tema de debate en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado con su criterio, su opinión, su punto de vista. También el mayor Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, experto en asuntos de seguridad nacional. Gracias por haber estado con nosotros, mayor. Hasta una nueva oportunidad. A ustedes, que Dios los bendiga.
Voy a agradecer también a Carolina Loza León, periodista especializada en política exterior y en temas que tienen que ver con Ecuador y Colombia. Gracias, Carolina. Gracias por el espacio. Y un gusto también haber tenido el criterio de Rafael Ollarte, él es abogado constitucionalista desde Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Ollarte. El privilegio es mío, siempre un placer. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24. Enseguida hay más.